Muy bien, estamos algo atascados con algunos borradores de entrevistas, algunas grabadas hace semanas esperando por luz verde, así que por no dejar esto aquí parado, voy a retomar y voy a hacer alguna republicación en modo Tim Ferriss, devolviendo a la vida algunas entrevistas que creo que son todavía muy relevantes. Es verdad que tendemos a no mirar en las profundidades del feed y en el histórico porque todos vamos a por lo más fresco y reciente. Yo también, y así les va a los youtubers. Y el tema es que hay cosas ahí de hace semanas y meses y años que son muy relevantes. Y un ejemplo es lo que hoy traigo a la vida, que es Binding Corporate Rules o normas corporativas vinculantes, los BCRs que se llaman, para la transferencia de datos, la transferencia internacional de datos, y que cubrimos con Berta Balanzategui en la 5ª temporada. Entonces, vamos a ponerlo otra vez aquí. Berta ya no está en General Electric, que es donde montó el sistema de Binding Corporate Rules y explicará lo que hizo, sino que ahora es fundadora, Berta, de The Privacy Coach. Y tenéis un link ahí, un vínculo en las referencias del episodio para quien quiera contar con ella o aspire a contar con ella, porque puede ayudar a repensar estos desafíos grandes, ¿no? de protección de datos, gobernanza de inteligencia artificial, desde un punto de vista estratégico, teniendo en cuenta la experiencia que trae. Vamos a por ello. Berta, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un placer. Vale, todavía no hemos tocado esto de las normas corporativas vinculantes a pesar de los paseos con transferencias internacionales de datos. ¿Qué son las normas corporativas vinculantes? Una definición, yo creo que breve, es un instrumento legal que sirve para darnos esas garantías adicionales, esas garantías adecuadas, no adicionales, perdona, que quiere el regulador que implementemos a la hora de transferir datos fuera de la Unión Europea, países terceros que no tienen las garantías. Y digo que es un instrumento legal porque además es que están sujetos a un proceso de aprobación. Sin ese proceso de aprobación, sin las formalidades asociadas a ese proceso que te llevan a la aprobación, no puedes contar con ellas. Entonces, digamos que es un trámite largo, pero una vez que lo tienes, es como un pasaporte, ¿no?, para los datos. Si pensamos cómo cruzamos nosotros las fronteras, a mí me gusta explicarlo con la idea de un pasaporte. Es buena. Entonces, claro, lo que lo hace peculiar para ti será una cosa muy natural en el contexto de la gran empresa, de la macro multinacional. Pero para otros es un instrumento bastante distante como posibilidad, porque al final es el contexto de la relación dentro de la empresa del mismo grupo. ¿Cómo lo definirías la relación que hace que cualifiques para artículo 47, para normas corporativas vinculantes? Pues yo creo que para verlo desde una perspectiva de una empresa, digamos, no grande o no multinacional, hay algo que para mí es fundamental y es tener una cultura fuerte de compliance. Porque una vez que tienes las normas corporativas vinculantes, las BCRs, estas famosas, las tienes aprobadas, pasan a funcionar como una política interna de compliance de la compañía y pasan a formar parte de muchas entidades que a lo mejor no están tan cerca de Europa en el día a día. Te tienes que asegurar que toda tu estructura societaria, todo tu mapa entienda esa forma de operar con el dato y lo asuma como una política, como un estándar, si lo quieres entender así. Claro, lo envías, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Lo fácil. Lo estás enviando a alguien que está ahí en cuarteles generales y resulta que, como los cuarteles generales están en Estados Unidos, al final necesitas un instrumento. Claro. Y al ser un grupo tan grande, lo que has dicho ahora, no solo estás cubriendo este elemento de la salvaguarda necesaria, sino que además acabas de crear un marco de gobernanza que toda la empresa tiene que respetar, porque internamente también es la ley, ¿no?, por ponerlo así. Es decir, que le das un doble uso. Exactamente. Cuando tú estás completando el proceso para llegar a la aprobación, tienes que identificar quién es tu autoridad de control. Eso es lo primero. Vamos a asumir que en este caso tú y yo estamos hablando de que vamos a hacer la petición de aprobación de las BCRs a la agencia, en España lo vamos a hacer, ¿no?, a la agencia, a la EPD.
Pues entonces tú tienes que cumplimentar una serie de cuestionarios, se trabaja a nivel de checklist y normalmente te apoyas en expertos que suelen ser despachos grandes, que eso también para las empresas pequeñas a lo mejor pues se les queda fuera de ámbito por el coste, por lo largo del proceso, que vienen a ser 2 años. 2 años. Entonces, una vez, claro, que tú has hecho todo ese proceso, tienes que ir cumplimentando todas esas checklists, pero luego, claro, eso es para que te lo aprueben, pero lo tienes que implementar en tu empresa. Entonces, todo ese proceso de implementación, si tú no lo llevas a nivel de lo que hablamos de compliance, ¿no? Gobernanza, control interno, monitorizaciones e incluso auditorías, llegado el caso, pues realmente se puede quedar en un papel y eso no es el espíritu de la BCR. Los grupos que veo que más cualifican para BCRs al final están tan dispersos. ¿Cómo se decide cuál es la autoridad de control para empezar? En realidad son 3 autoridades de control, o sea, ya para rizar el rizo si quieres, ¿no? Porque nosotros podemos tener aquí un establecimiento principal, en el caso de General Electric, pero a lo mejor es un centro donde se manufacturan pues las cuchillas de los molinos de energía renovable y ahí no puedes justificar que tú tienes un centro decisor donde se toman decisiones sobre dato personal. Que eso es un proceso que tú tienes también que elaborar internamente para que cuando tú te aproximes a la autoridad de control se reconozca como tu autoridad principal. Porque si no te va a decir, discúlpeme, pero tendrán ustedes que hablar porque no justifica su presencia en este Estado miembro, no justifica la decisión de que sea yo su aprobador principal, por decirlo de esta manera. Muy bien entendido. Entonces, hablas de implicar a otras. Entonces, la primera sería ahí donde empieza la actividad principal dentro de Europa, en el seno de la Unión Europea, donde está el epicentro, voy a poner así, del tratamiento de datos. ¿Y qué otras autoridades quedan implicadas? Tú tienes 2 coaprobadores más, ¿vale? Entonces, este proceso ha cambiado ligeramente porque las BCRs existen desde antes del reglamento europeo. General Electric tuvo las primeras BCRs aprobadas en 2008 para datos de empleados únicamente. Luego hemos ido evolucionando y según la empresa ha ido evolucionando, ha ido creciendo con distintas, apuestas estratégicas por datos personales, hemos ido complementando, dividiendo, en fin, es una historia que yo creo que es para otro podcast, Sergio. Entonces, en nuestro caso, decidimos ir a la autoridad francesa, la CNIL, porque es el país donde no solamente hay decisiones que se toman sobre los datos, sino que es donde en su momento estaban el mayor número de negocios de General Electric. Y se decidieron que los 2 coaprobadores, uno era el Garante en Italia, por lo mismo, porque había muchos negocios, había mucha población de empleados también, y el tercero era el ICO de UK en Reino Unido, por lo mismo. Evidentemente se nos ha caído el ICO, se nos cayó por el Brexit y pues ahora digamos que tendríamos que buscar un tercero que nos ayudara en cualquier cuestión posterior que fuésemos a hacer con nuestras BCRs. Por eso tú identificas tu administración, tu centro de negocio de esta manera y la autoridad te tiene que aceptar como que van a ser ellos los que van a liderar el proceso para ti. Luego va al grupo de supervisores europeos, al EDPB, ¿me ayudas con el nombre en español? Sí, Comité Europeo de Protección de Datos. Y con esto pues ya hacen la puesta en común y luego ya la autoridad de control vuelve a ti, la que lidera, y ya te da o te pide tu información adicional, aclaraciones, o te da la aprobación directamente. Y te publican en la web de la Unión Europea. Es verdad, vale. O sea, 2 añitos nada menos tú. Y durante esos 2 años, claro, tirando de SCCs, tirando de todo lo que queda libre, que poco hay, la verdad. Sí, intragroup agreement también es el que se suele hacer, un poco como interino para poder tenerlo dispuesto en el momento que tú ya lo tienes. Pero sí, las cláusulas tipo, buscar países adecuados, pues por ejemplo, no sé, se me ocurre tener proveedores en Canadá, que en ocasiones pues también los hay, o sea que no...
este tipo de cuestiones que te permiten moverte dentro de lo que te da el artículo 46 del Reglamento Europeo y asegurarte de que haces las transferencias de forma adecuada. Muy bien. Vale, entonces, como decías, es verdad que esto y, claro, muchas de estas piezas, incluso la relación entre el encargado, el responsable, viene de antes del reglamento, claro, todo esto. Uh-huh. Y justo las directrices que teníamos, si sigo al día, porque esto la verdad, pero las directrices que teníamos de BCRs eran anteriores al reglamento, las de lo que era el grupo el 29, lo que es el EDPB, el Comité Europeo de Protección de Datos. Y las habían partido en dos. Había una para responsables y una de BCRs para encargados. ¿Esto sigue teniendo algún valor? ¿Tú crees que eso sigue teniendo, seguís haciendo una distinción, o tuvies una distinción muy fuerte entre BCRs en el rol de responsable contra el rol de encargado? Sí, sigue existiendo, y no solo sigue existiendo, sino que el Comité Europeo lo que ha hecho ha sido publicar nueva guía, sus trabajos actualizados para renovar aquellos que existían antiguos del grupo del trabajo del artículo 29. Entonces, hay documentación, no te sé decir los números de memoria, pero bueno, es fácil encontrarlos. Ahí es donde tienes la actualización de esas checklists que hemos hablado, de qué tienes que cumplir para iniciar el proceso, lógicamente actualizado a los requisitos del Reglamento Europeo. Todo lo existente de antes pues está ajustado a la directiva. Entonces, sí, no solamente existe esa diferencia entre responsable y encargado, sino que creo que gana más vigor con el tiempo. Es decir, de aquello que empezó, porque cuando se aprobaron las primeras BCR, solamente se contemplaban para responsables. Fue a lo largo de los años cuando se empezó a ver la posibilidad de ponerlas en práctica para aquellas transferencias intragrupo en las que las entidades del grupo trabajan, procesan los datos como encargados de tratamiento. ¿Vale? Pero es que ahí, eso sí que es otro podcast, Sergio. Hay un trabajo anterior que a mí me ha costado con mis compañeros en distintas funciones, que es determinar dentro de tu organización quién es responsable y quién es encargado, porque es que es muy fácil que en el momento que tú hablas con un cliente diga, yo soy responsable y tú, como eres mi proveedor, eres mi encargado. Y eso no siempre es así, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado y hilar muy fino, porque depende de las BCRs que tú tengas, te puedes amparar en unas o en otras, pero claro, no es algo automático, es un proceso consciente en el cual tú tienes que valorar, por eso hablábamos de esta gobernanza, ¿no? Tú tienes que valorar tu rol, para eso necesitas pues tu ropa, necesitas tus DPIAs, necesitas un montón de cosas que has tenido que hacer previamente para poder decir, no, señores, yo tengo BCRs de responsable porque actúo como responsable. ¿Y qué más ves tú como factor difícil de gestionar en el día a día de, digamos que ya está, ya pasaron los 2 años, ya tienes las BCRs en su sitio y ahora en su mantenimiento, ¿ves algún desafío? Esto que estamos hablando nosotros lo estamos hablando desde la perspectiva de una empresa que es industrial, ¿vale? Estamos en entorno B2B. No tenemos datos de consumidores, no hacemos marketing, no hacemos perfilado de clientes, ni de prospect, ni de nada de eso, ¿vale? Es decir, que la primera empresa que tuvo las BCRs no se dedica a nada que tiene que ver con dato de cliente, digamos, de consumidor, con toda la protección que ello implica, ¿no? Toda la normativa existente de protección de consumidores y esa sensibilidad de la autoridad, ¿no? Hacia la protección de los datos del consumidor. Entonces, muchas veces, para nosotros en las oficinas de privacidad, tanto las corporativas como las de negocio, es esa asunción que hacen nuestros colegas de los negocios diciendo que esto es entorno industrial, que aquí no procesamos datos personales. Bueno, no procesamos datos personales, simplemente el programa de ciberseguridad, que en mi empresa se inventan cosas, aquí hay patentes, hay marcas, hay un montón de propiedad industrial, pues ya ahí tenemos un enfoque muy fuerte. Otra cosa que es muy importante y que hablando con otros colegas muchas veces se pasa, le vamos a decir con trazo grueso, Sergio, es que tú y yo aquí hemos estado hablando de responsables y encargados,
pero en las transferencias se habla de importador y exportador, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y por qué hay que tener mucho cuidado con eso? Y vuelvo al punto de la gobernanza. Hay que tener mucho cuidado porque cuando a ti te están pidiendo desde el LIPB que hagas evaluaciones de impacto de las transferencias, que hagas inventarios de las transferencias, yo he visto a colegas que hacen esos impactos, esas evaluaciones de impacto sobre la base de las actividades del procesamiento de datos. Pero en mi caso, a mí el programa y la gobernanza que yo he definido en mi empresa, yo lo hago sobre los sistemas que procesan los datos, donde hay un exportador, que será una entidad de General Electric o la empresa matriz, y un importador, que es el proveedor. Es decir, que salen de mi sistema interno y va a mi, es que no sé cómo decirte, herramienta global de recursos humanos de turno. Entonces, ahí no hay ni encargado, ni responsable, ni nada. Tú estás valorando a la hora de hacer la mera evaluación de impacto de la transferencia, el dato que exporta y el dato que importa, y ahí te centras. Es muy importante para mí, porque a día de hoy, en las actividades de procesamiento de datos, lo normal es que tengas como mínimo 3 sistemas. El que procesa el dato, el que te hace de base de datos, de cloud, de data lake, me da igual cómo lo quieras llamar, y un tercero que lo que te hace es que te hace de visualizador de todos esos datos y te hace pues los dashboards, los scorecards y todo eso. ¿Cómo puedes argumentar que hayas hecho una evaluación? Tienes 3 transferencias a poco que te pongas. Entonces hay que ser muy puntilloso e ir con un dedo dibujándolo en el aire las transferencias o con un papel para asegurarte de que no te dejas ningún paso. Claro, y eso demuestra que esta idea del data flow mapping, otra vez con el anglicismo, pero de pintar el flujo de datos de forma visual, sí, que tan útil es en cada empresa, es de su padre y de su madre. Claro, es que muchas veces y hay que ceñirse a lo que tenemos escrito, ¿no? A lo que nos dice la ley. Muchas veces es el espíritu de la ley, pero en este caso yo creo que es muy importante ceñirnos a la letra de la ley. Y la letra te habla de que tienes que hacer cosas distintas cuando tú estás hablando con un responsable y un encargado, porque luego tenemos los corresponsables, los joint controllers, ¿no? Pero luego tenemos otra figura que yo las 2 veces que la he tenido que utilizar ha sido con un poco de controversia, ¿no? Que es la figura de un tercero, que ni es responsable ni es encargado, pero está ahí, ¿vale? Eso es una, digamos, parte de la diligencia que tienes que hacer, pero luego en las transferencias es mucho mejor que te pongas en modo voy a viajar con el dato, aunque sea, como comentaba, ¿no? Con el dedo en el aire, para ver de dónde lo exporto y a dónde lo importo. Y déjate de responsables y encargados, que eso ya lo trabajarás en otra parte de tu programa de privacidad. Esto de que hay un tercero que está ahí, ¿sabes que yo tengo una duda que, claro, los conceptos en inglés como que permiten entender, creo, o diferenciar esto mejor. Es decir, en inglés tenemos joint controller, que es el artículo 26, que en español lo llamamos corresponsable. Pero es que en inglés yo he aprendido a llamar de co-controller a la cadena de responsables independientes que no están recogidos en el acuerdo del artículo 26. Es decir, donde no hay unos fines compartidos y donde nos ponemos de acuerdo para llegar a ello, como decía antes en aquella guía, sino que directamente pasa por la cadena de un responsable independiente a otro responsable independiente, ¿verdad? Como pasa en las cadenas del mercado publicitario digital. Cada uno decide lo que va a hacer con el dato y pasa de una mano a otra, y otra cosa es el problema de cuál es la base legal para que yo coja tu dato y se lo pase a otro, pero que cada uno es independiente. Cuando hablas de un tercero, puede ser alguien que reporta como subencargado, o es más una especie de testigo conviado de piedra que está ahí y hace cosas muy puntuales, o qué tipo de rol sería ese? Es distinto completamente, o sea, sería a más de todo lo que tú has listado, el elenco que tú muestras, porque es cierto, para mí la diferencia entre y vamos a utilizar el término en inglés porque realmente es como se ha escrito el reglamento europeo, entonces muchas veces la traducción en español te deja bastantes dudas, ¿no? Por decirlo así. El joint controller, los joint controllers, como yo lo entiendo, y vuelvo a la imagen visual que quizá a los oyentes se les quede más fácil, es cuando las partes
se sientan en una mesa y deciden, tú vas a hacer esta parte del proceso, yo voy a hacer esta parte del proceso, y para mí mi ejemplo más claro es cuando hacemos una venta de un negocio o adquirimos un negocio nuevo para la organización, es decir, incorporamos una nueva compañía. O ahora que General Electric se está dividiendo en 3 compañías, digamos 3 SAs, por decirlo a la española, el hecho de que se sienten los CEOs de esas distintas partes de la compañía y decidan, esto lo haces tú, esto lo hago yo, para mí eso es un ejemplo de joint controllership. El resto son los co-controllers, como los define el ICO, que es cuando uno hace una parte del proceso, el otro engancha en esa parte y termina el proceso. Pero en realidad no hay acuerdo, porque o yo estoy comprando un servicio o es mi banco, que yo con mi banco, a mi banco yo no le puedo dar instrucciones de nada, porque encima es una industria regulada. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos joint controllers? Claro. Pero el tercero lo que hace es, está en el proceso de datos, pero ni hace de encargado ni hace de responsable, ¿vale? Y yo los casos en los que he visto ha sido un distribuidor de un software, por ejemplo. Es decir, yo contrato con el distribuidor, pero en realidad el que me está haciendo el procesamiento de los datos personales es el distribuido, por decirlo así. Entonces, a la hora de firmar mi contrato del artículo 28 del Reglamento Europeo, en esa conversación era el distribuidor que me venía a mí a imponer las condiciones contractuales y entonces ahí ya la conversación la cambiamos. Dijimos, no, porque tú no eres ni responsable ni encargado. Estás... y como tal te considero, pero te considero como un tercero, ¿vale? Por si luego alguien quiere, es la definición 10ª del artículo 4. Es que yo creo que no hemos llegado a leer esa parte, pero es muy importante. Otro, por ejemplo, y en el caso creo que lo podemos compartir, cuando se estaban haciendo las tomas de temperaturas del COVID, en nuestras instalaciones, además instalaciones, volvemos a las industriales, las de manufactura grande, de motor de avión, o sea que son sitios muy grandes, no era General Electric el que estaba contratando al servicio de toma de temperatura, era pues nuestros servicios generales que estaban externalizados. Y de nuevo me decían, soy tu encargado. La respuesta es no, mi encargado, si lo fuese, que tampoco lo era por el tipo de proceso que hacíamos, que no viene al caso, es la empresa que está haciendo la toma de las temperaturas. Tú no eres ni responsable ni encargado, eres un tercero. Y se quedaron pensando, Sergio. Se quedaron pensando. Esto me lo voy a llevar a otro día al mundo de los data clean rooms. Esto es en el mundo publicitario y de tecnología de marketing. ¿Alguna otra cosa o documentación o ayuda o artículo que se te ocurra que podamos añadir para ayudar a la gente a entender mejor Yo creo que este instrumento? Las recomendaciones del IDPB para las transferencias, la 1 y la 2, no me acuerdo si son 2021 o 2022 al final, porque son justo las de después de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Esto es interesante porque las BCRs no están excluidas de SREMS. Hay que aplicarle el SREMS 2 del libro, pero claro, desde una perspectiva pues más de compliance, que son las garantías adicionales y todo esto. Creo que eso es importante reseñarlo y no que se quede la gente con las SEC solo. Sí. Era así antes de SREMS 1 y con la directiva. Lo que pasa que eran las ciertas cosas que se dan por buenas, ¿vale? Como ya pues eran empresas maduras, proceso de aprobación, pero esto no es nuevo de esta sentencia. Ha sido así siempre, pero es que son cosas que se van quedando por ahí, por el camino. Muy bien, buena puntualización. Muchas gracias, Berta. Nada. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.